Bendiciones con todos. Tema 39 de las verdades de la palabra de Dios. Seguimos estudiando la primera epístola a los Corintios y wow, cuánta enseñanza para nuestra vida espiritual. Damos gracias a Dios por ello. Y no se olvide de suscribirse a este canal para que automáticamente le lleguen los videos que vienen atrás sobre este maravilloso tema. Hoy vamos a hablar del atavío de las mujeres. Y vamos a leer a 1 Corintios capítulo 11, versículos del 2 al 16. Póngale atención. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Pero el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbres, ni las iglesias de Dios. ¿Qué les parece esta lectura bíblica? A partir del versículo 2 del capítulo 11 de 1 Corintios, el apóstol Pablo comienza a tocar temas referentes a la forma del culto dentro de la iglesia cristiana. En estos 15 versículos el apóstol toca el tema de la forma apropiada de la mujer de vestir y para ello desarrolla toda una temática que gira en torno a su rol como un ser sujeta a la autoridad del varón. Estos versículos han sido muy difíciles de interpretar a lo largo de la historia y muchos los han utilizado impropiamente para favorecer el machismo, algo que definitivamente Dios desaprueba. Por otro lado, muchas iglesias han hecho doctrina de estos versículos afirmando que es obligatorio para la mujer cubrirse. De allí que algunos afirman que las mujeres cristianas tienen que andar en todo momento cubierta y solo quitárselo para bañarse y dormir. Otros afirman que solo debe utilizarse dentro del templo durante la realización del culto. Y otros dicen que no es obligación usarlo, que para eso el Señor les ha dado el cabello largo en vez de velo. Lo cierto es que no debemos hacer doctrinas basadas en un solo versículo, y en todo el Nuevo Testamento es el único lugar donde aparece. Y por otro lado es importante estudiar el contexto histórico, cultural, para comprender mejor lo que el apóstol Pablo quiso decir. Todos sujetos a autoridad. En estos versículos no se está apoyando el machismo que afirma que la mujer es inferior al hombre y esto solo para servirle. Al contrario,
nos está diciendo que todos, incluyendo los hombres, están bajo autoridad. Lo primero que el apóstol Pablo hace es elogiar a los corintios por retener las instrucciones que les había dado. Dice, os alabo, hermanos, porque en todos os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. La palabra que en la Reina Valera del 60 se traduce como instrucciones proviene del griego paradosis, la cual hace referencia a una norma enseñada, pero también se puede considerar como una tradición enseñada. Si este es así, posiblemente el apóstol Pablo les había enseñado la forma tradicional de vivir como nuevas criaturas delante de este mundo. Y entre esas señales estaba la forma de cómo las mujeres debían vestir. No podemos negar que en la antigüedad la mujer fue vista como un objeto sin muchos derechos. Por ejemplo, en la cultura oriental antigua, la mujer era vista como un objeto de placer, que solo servía para reproducir y cuidar los quehaceres del hogar y de los niños. Los griegos no tenían un concepto muy diferente a esto. La cultura judía era semejante en cuanto al trato de las mujeres, las cuales no tenían muchos derechos de igualdad. Pero no porque el deseo de Dios fuera así, sino por las tradiciones antiguas en las cuales ellos vivían. No venía esto de parte de Dios por si acaso. Una antigua interpretación rabínica nos revela la perspectiva judío de la mujer. Dice, Dios no formó a la mujer de la cabeza del varón para que no fuera soberbia, ni del ojo para que no fuera lujuriosa, ni del oído para que no fuera curiosa, ni de la boca para que no fuera charlatana, ni del corazón para que no fuera celosa, ni de la mano para que no fuera codiciosa, ni del pie para que no fuera traicionera, sino de una costilla para que siempre vaya tapadita. Por tanto, el pudor debe ser su cualidad superlativa. Prácticamente a la mujer no se le permitía nada. E incluso era una costumbre del Medio Oriente antiguo en el que se cubriese como muestra de sujeción y decoro. Sin embargo, el apóstol Pablo le dice a los corintios que todo ser está bajo la autoridad de alguien y no solo a la mujer. Aquí aparece varias veces la palabra cabeza, que proviene del griego kefale, la cual no se refiere en sí a la cabeza del cuerpo humano, sino una mejor traducción sería jefe. En este sentido, cada quien tiene su jefe y Cristo es el mejor ejemplo porque durante todo su ministerio estuvo sujeto a su Padre y de él ha recibido toda la autoridad en la tierra y en los cielos. Efesios capítulo 1 versículos 20 al 22 dicen, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. De esta forma, Cristo ejerce su autoridad en conformidad a como el Padre lo haría. Y así Cristo es la cabeza del hombre, el cual debe someterse a él para hacer conforme a su voluntad. Y el hombre se convierte al mismo tiempo en cabeza de la mujer con el fin de desarrollar su rol de ejercer un gobierno sabio y benéfico como el sacerdote de toda su familia. Para que todo esto funcione perfecto, el hombre debe estar completamente sumiso a Cristo. Su carácter y manera de ejercer su privilegio de cabeza debe ser acorde a la sabiduría que Cristo otorga porque de lo contrario la mujer sufriría. En la carta a los Efesios se nos enseña que las mujeres deben estar sujetas a sus maridos, pero a estos maridos se les demanda que sepan amarlas como Cristo amó a la iglesia.
Vamos a leer esto para entenderlo. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 31. Póngale atención. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Qué les parece? Esto significa que, así como la mujer debe aprender a ser sujeta a la autoridad del hombre, el hombre tiene que aprender a amarla, así como Cristo amó a la iglesia, sabiendo ser un buen gobernador, justo, equitativo y sabio. Y esto representa un gran desafío para el hombre. Esto abroga completamente el concepto del machismo. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 19, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. El hombre debe saber reconocer la importancia que la mujer tiene en su vida, de cómo ella viene a ser el complemento perfecto que necesita para vencer en este mundo, y que ambos, como una sola carne y bajo el señorío de Cristo, deben aprender a amarse. Atavío de las mujeres en el culto. En estos versículos el apóstol Pablo hace mención del atavío del hombre y la mujer en el culto, pero se extiende la discusión alrededor a la de la mujer más que en la del hombre. Al parecer, el apóstol Pablo estaba acomodando sus instrucciones en torno a las costumbres de vestido de su tiempo. Para los griegos era costumbre que los hombres que oraban a sus divinidades no se cubriesen la cabeza, mas no así las mujeres que sí lo hacían. En el caso de la cultura judía, la tradición enseñaba que los hombres debían cubrirse la cabeza al momento de orar. Considerando la cultura de los griegos, el apóstol Pablo les dice: todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. En el Medio Oriente existía la costumbre, y aún sobrevive en algunos lugares ortodoxos, de que la mujer se cubriese, ya que por un lado era una señal de sujeción al hombre, y por otra era considerado un acto de indecencia ver a una mujer con su cabeza descubierta. Por cuestiones culturales, una mujer decente no se atrevía a salir a la calle descubierta, y en el culto de Dios se esperaba que por cuestiones de conciencia y decoro se mantuvieran cubiertas con un velo. El apóstol Pablo trata de dar algunas razones por las cuales las mujeres deberían obedecer esta instrucción. La primera es por cuestiones de moral y buen testimonio, ya que en Cristo las sacerdotisas de Afrodita, en Corinto, las sacerdotisas de Afrodita, que no eran más que rameras, no se cubrían y generalmente se asociaba con una mujer indecente, aquella que no se cubría la cabeza, y vendría a ser motivo de afrenta para su marido. Por eso dice, porque toda mujer que ora o afrenta con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra.
En estos tiempos solía raparse a las rameras como una señal de vergüenza, y por ello el apóstol les dirige estas palabras. En segundo lugar, trata de dar razones un tanto bíblicas y dice que el velo sobre la cabeza de la mujer es símbolo de sujeción al hombre, ya que así como el hombre es imagen y gloria de Dios, la mujer es la gloria del varón. En tercer lugar, se nos dice que la mujer debe cubrirse como señal que está sujeta a la autoridad por respeto a los poderes espirituales que se mueven en el culto. Por eso dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Los antiguos cristianos creían que durante la realización del culto se movían los ángeles en medio de la presencia del Espíritu Santo, y por ello debían las mujeres mostrar señal de autoridad delante de ellos. Una sugerencia no tan aceptable de esta razón que el apóstol Pablo expone acerca de los ángeles es que las mujeres deben cubrirse para no despertar deseos sexuales en ellos, considerando la tradición judía que se encontraba registrada en el libro de Enoc, que dice que algunos ángeles abandonaron su morada celestial y se incendiaron en la lascivia teniendo relaciones sexuales con mujeres. La observación del apóstol Pablo que las mujeres debían cubrirse con un velo durante el culto a Dios estaba orientada a mantener su pudor y buen testimonio delante de los demás, ya que no podían mostrarse como las mujeres indecorosas del mundo que no se cubrían. De hecho, la misma Biblia exhorta a las mujeres a vestirse con decencia, no en opulencia y una sensualidad que despierte la lascivia en los hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo del 9 al 15, escuche lo que dice. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión, pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Si nos damos cuenta, los argumentos en cuanto a la sumisión de la mujer son parecidos, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. La razón de su sujeción se remota a los mismos orígenes de la humanidad, en el huerto de Edén, y a las consecuencias de la desobediencia de la mujer. Génesis 3:16 dice, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus peñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. También dice que la mujer debe vestirse no con peinados ostentosos, sino decentemente, por lo que muchas contaminadas con esta tendencia de la moda abandonarían sus velos. Pero eso sería en esta época un símbolo de sexualidad. El apóstol Pablo dice que todos sus principales adornos deben ser las buenas obras que la acompañan, como toda mujer que profesa piedad. También se les prohíbe hablar en público. Debe guardar silencio y preguntarle a su marido cualquier duda después del culto. Esto último pudiese parecer muy machista, pero lo cierto es que hasta el día de hoy estos países orientales ven como impertinente que la mujer hable sin que su marido esté cerca. De hecho, ni siquiera se les permitía hablar en las calles con los hombres. Por tanto, lo que el apóstol Pablo dice es que la mujer guarde todas las medidas de decoro y respeto que eran apropiadas de su tiempo. Hoy en día podríamos aplicar este versículo a la forma adecuada de una mujer tiene que vestir, no solo en el culto, sino también en cualquier lugar en donde se mueva. Más que usar el velo, el punto principal aquí está en el atavío decoroso de la mujer, en llevar una vida santa con amor y fe.
Por eso dice, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación y modestia. Delante de Dios todos somos iguales. Hemos venido hablando mucho acerca de lo que la mujer cristiana debe vivir en sujeción y decoro. Y en esta época el cubrirse con un velo durante el culto era un símbolo de ello, ya que las rameras y mujeres indecentes no lo usaban. Sin embargo, delante de Dios ni el hombre es más que la mujer, ni la mujer es más que el hombre. Ambos son completamente el uno con el otro, y ambos como imagen de Dios se les permite adorar, orar e incluso profetizar en el culto. La conclusión de este pasaje: juzgad vosotros mismos, dice Pablo. En este pasaje difícil termina con la invitación el apóstol Pablo a juzgar que si es apropiado que la mujer no use velo sobre su cabeza. Para juzgar adecuadamente debemos hacerlo considerando el contexto histórico y cultural bajo el cual se escribieron estos versículos. El apóstol Pablo pregunta: ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La respuesta en esta época era no, ya que el no usar velo era característico de las mujeres indecentes y las cristianas no podían vestir como una de ellas. Además, el apóstol Pablo acude a la naturaleza misma para decir que, así como el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello, así a la mujer le es honroso el dejarse crecer. Pero en esta época el cabello era visto como algo sensual, por lo cual las mujeres tendrían que cubrirse la cabeza de tal forma que esta costumbre era digna de ser imitada en la iglesia. Al final, el apóstol Pablo espera que sus palabras sean escuchadas y que no haya contiendas por estas cuestiones culturales, ya que la iglesia del Señor no tiene la costumbre de discutir por cuestiones vanas. El uso del velo en la actualidad es muy distinto. Unas iglesias afirman que las mujeres cristianas deben usarlo siempre y solo quitárselos cuando duermen o se bañen. Otros opinan que solo debe usarse durante el culto y otros dicen que ya no es necesario, que solo era algo que usaban las mujeres del Medio Oriente y que las occidentales no deben usarlo, ya que no es parte de su cultura y que para eso tiene el cabello largo, el cual es dado en lugar de velo. Entrar en una discusión en cuanto a qué se debe usar o no el velo no tiene sentido, ya que durante el año los teólogos no se han puesto de acuerdo. Pero lo que sí podemos rescatar de esta enseñanza es que el hombre que es cabeza de la mujer debe saber amarla como Cristo amó a la iglesia, y que la mujer debe aprender a vivir en sujeción a su esposo, vistiendo con todo decoro, no como las mujeres indecentes de nuestros tiempos, sino como aquellas que profesan piedad. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? Usted dice: yo quiero obedecer solo la palabra de Dios y no ningún tipo de tradición humana. Bueno, el primer paso que usted tiene que hacer, si no lo ha hecho, es aceptar a Cristo, es reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y nosotros aquí le presentamos la oración para aceptar a Cristo. Nosotros le llamamos la oración de fe. Busca aceptar a Cristo y convertirse en un hijo, en una hija de Dios. Dice: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí, derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. ¿Aceptó a Cristo? Es la mejor decisión que usted ha hecho en toda su vida. Ahora, para sostenerse en Cristo, venga a meditar todos los días en la palabra de Dios. Deje que el Espíritu Santo le enseñe, ¿sí? Deje que el Espíritu Santo le instruya. Deje que esta palabra le capacite para toda buena obra, ¿sí? Después busque
aplicarla, obedecerla y una vez puesta en práctica, predíquela a otros. Otros necesitan saber estas verdades también. Cántele alabanza al Señor, adórelo, converse con Él a través de la oración y venga a la iglesia. Hay espacio para usted. Si se encuentra lejos, suscríbase a este canal. Aquí hay una variedad de videos, ¿sí? Y en la voluntad del Señor, si se suscribe, automáticamente le irán llegando los videos que vendrán atrás por la gracia del Señor, que de seguro serán de gran beneficio para sus vidas. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra tan maravillosa, tan fiel, mi Dios. Esta palabra que va a ser enviada a través de las redes sociales, mi Dios, cumpla su propósito, mi Dios. Llegue a los corazones sedientos. Que esta palabra transforme vida. Que esta palabra traiga entendimiento, Señor. Y te damos gracias, mi Dios, porque el Espíritu Santo va a hacer una obra especial a través de esta tu palabra, Señor. Te alabamos y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta palabra a otros para que también conozcan estas maravillosas verdades. Y nosotros de acá les deseamos que tengan un día, pero lleno de bendiciones.